Buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a esta sesión de resolución no presencial. Agradezco a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Saludo cordialmente a la magistrada y al magistrado integrantes de este pleno, así como al secretario general de Acuerdos. Y a todos informo que nuestra magistrada presidenta nos está representando como tribunal electoral en la sesión ordinaria del sistema estatal para atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres del comité que este tribunal es parte. Así que en términos del acuerdo 15, aprobado el 10 de octubre del 2022, tendré la distinción de conducir esta sesión de resolución. Hecho lo anterior, y a efecto de iniciar la sesión de resolución que he mencionado, solicito al secretario general de Acuerdos proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Buenas tardes, magistrada presidenta. Hago constar que además de usted se encuentran en esta sesión no presencial el magistrado José Inés Betancur Salgado y la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, señor secretario. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión. Le solicito nos informe cuáles son los asuntos listados para su resolución. Señora presidenta, magistrada, magistrado, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a un proyecto de acuerdo plenario, 4 proyectos de resolución y un proyecto de laudo, los cuales a continuación preciso. En el primer asunto, la denunciante es Selene Sotelo Maldonado, los denunciados Edmundo Delgado Gallardo y otras personas. En el siguiente asunto, el denunciante es Gilberto Martínez Jacinto, el denunciado Yoshio Cuauhtémoc Rebolledo Gómez. En el siguiente asunto, la parte actora es la secretaria general del Partido Movimiento Laborista de Guerrero, la autoridad responsable del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. El siguiente asunto, el actor es José Guadalupe Ayala Alanís, la autoridad responsable del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el siguiente asunto, la parte actor es Martín Rodrigo González Garduño y otras personas, la autoridad responsable del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Y por último, la compareciente es Brenda Karina González Espinosa y la autoridad responsable lo es este Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. Son los asuntos a tratar, magistradas, magistrado. Muchas gracias, señor secretario, magistrada, magistrado. En la presente sesión de resolución, las cuentas, puntos de acuerdo y resolutivos de los proyectos que nos ocupan se realizarán con el apoyo del secretario general de Acuerdos a efecto de agilizar los trabajos de la sesión. El primer asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de acuerdo plenario relativo al expediente TEE/PES, diagonal 052, diagonal 2021, el cual fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Por lo tanto, le solicito al secretario general de Acuerdos nos apoye con la cuenta y puntos resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario relativo al expediente del procedimiento especial sancionador número 52 del 2021, derivado de la queja interpuesta por la ciudadana denunciante en contra de los ciudadanos Edmundo Delgado Gallardo y Nicolás Villarreal Dircio por presuntos actos que podrían configurar violencia política contra las mujeres en razón de género. El proyecto de la cuenta declara incumplidas las sentencias de fecha 24 de enero, 8 de abril y 22 de julio del 2022, así como la dictada por la Sala Regional Ciudad de México de fecha 24 de marzo del 2022 en el expediente SCM-JDC-225 diagonal 2022. Este acuerdo plenario ordena a los infractores Edmundo Delgado Gallardo y Nicolás Villarreal Dircio a cumplir con lo ordenado en las referidas sentencias, así como el pago de una multa individual de 200 sumas, ofrecer una disculpa pública a la denunciante y se abstenga de realizar acciones u omisiones o conductas encaminadas a generar violencia política en razón de género en contra de la denunciada, apercibidos que de incumplir se les impondrá una medida de apremio.
A las autoridades vinculadas se les requiere, primeramente al titular del Poder Ejecutivo y al secretario general de Gobierno, informen a este tribunal el estado que guarda la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres en el municipio de Xalpatlagua, Guerrero. Informen sobre las acciones para la pronta recuperación de las instalaciones del ayuntamiento municipal e instruyan para que se continúe con la medida de protección consistente en garantizar la vida e integridad de la denunciante. Se requiere al secretario general de Gobierno del Estado informe sobre las gestiones realizadas para que coadyuven el cumplimiento de la disculpa pública por parte de los denunciados. Al secretario de Seguridad Pública del Estado continuar con las medidas de protección y con las acciones encaminadas a su cumplimiento. Al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero informe sobre las acciones relativas al cumplimiento de las medidas cautelares, así como remitir copia simple de la credencial de elector de Nicolás Villarreal Dircio. Al Instituto Nacional Electoral se percibe, al igual que a todas las autoridades señaladas, que en caso de incumplir se les impondrá una medida de apremio. Es la cuenta del acuerdo plenario, magistrada presidenta, magistrada, magistrado. Muchas gracias, señor secretario. Magistrada, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de acuerdo plenario del que se ha dado cuenta. No habiendo intervenciones al respecto, secretario general de acuerdos, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada ponente Almadelia Eugenio Alcaraz. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistrada, magistrado, el proyecto de acuerdo plenario fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión, por favor, y en consecuencia notifíquese como en derecho proceder. El segundo asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al expediente TEE/PES/010 de 2023, el cual también fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Por lo tanto, le solicito, señor secretario general de acuerdos, nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, el proyecto de la cuenta es el relativo al procedimiento especial sancionador identificado con el número de expediente TE/PES/10/2023, integrado con motivo de la denuncia presentada por el ciudadano Gilberto Martínez Jacinto en contra del ciudadano Yoshio Cuauhtémoc Rebolledo Gómez, presunto aspirante a la candidatura a presidente municipal de Atoyac de Álvarez Guerrero por el partido Morena, por presuntos actos anticipados de precampaña, promoción personal indebida y faltas en materia administrativa electoral que vulneran el principio de legalidad y equidad en el proceso electoral 2023-2024. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de la conducta infractora por las siguientes consideraciones. El quejoso aduce que el ciudadano Yoshio Cuauhtémoc Rebolledo Gómez, en fecha 30 de junio del 2023, a través de su cuenta personal de Facebook, realizó un cambio en su foto de perfil y que en la nueva foto sobresale en su nombre con un emblema en el cual se realza la letra inicial de manera de representar una V de victoria y los colores alusivos al partido político Morena. Señala que el día 1 de octubre del año en curso, el denunciado inició con actos anticipados de precampaña, denominando a sus reuniones diálogos con amigos, mismo que publicitó previamente invitando a la ciudadanía en general a sus reuniones proselitistas, publicando en su cuenta de Facebook la foto con los asistentes a una reunión a quienes denominó equipo político y donde sobresalen las frases rumbo al 2024, somos equipos y somos familia, con la bendición de Dios y juntos los vamos a lograr. Además, colocó diversas lonas en 5 calles del municipio de Atoyac de Álvarez, las cuales sirvieron de invitación a la reunión citada, en la que aparece la fotografía del denunciado junto con un logotipo de la mano simbolizando la V de Victoria, a manera de Y, letra con la que inicia su nombre y la frase dialogando con amigos, la fecha, lugar y hora de reunión, cerrando con la frase seré tu próximo presidente, y la frase juntos lo vamos a lograr, y solicitó que la autoridad instructora diera fe de ellas. Asimismo,
denunció que los días 1, 5, 6, 7, 8 y 17 de octubre del 2023 difundió en su cuenta de Facebook las reuniones que llevó a cabo en 3 colonias y 2 comunidades respectivamente, en las que publicó las frases: está garantizada la continuidad con cambio en los gobiernos de Morena en el 2024. AMLO, presidente de México, rumbo al 2024, somos equipo y somos familia, con la bendición de Dios y juntos lo vamos a lograr. Nos estamos organizando, el pueblo ya despertó y sabe perfectamente lo que quiere. Gracias por este diálogo entre amigas y amigos en donde la verdad no se puede ocultar. Estoy seguro que juntos lo vamos a lograr. Gracias por todo el cariño, juntos lo vamos a lograr. El pueblo organizado lo puede todo. Cuando un pueblo se organiza, no hay nada ni nadie que lo pueda detener. Juntos lo vamos a lograr. El que no escucha a la gente, el que no tiene comunicación con el pueblo, no es político. Nosotros seguiremos dialogando con nuestra gente para que juntos hagamos las transformaciones que nos permitan vivir en dignidad y hacer de Atoyac un municipio independiente, dueño de su propio destino. Juntos lo vamos a lograr. La transformación con cambio va. Para acreditar los hechos denunciados, el quejoso ofreció 8 ligas electrónicas de la cuenta de Facebook del denunciado, así como una prueba superveniente, las cuales fueron desahogadas por el fedatario electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, mediante acta circunstanciada número 49/2023 y 60/2023, de fechas 3 y 30 de noviembre del 2023 respectivamente. En su defensa, el denunciado señaló que es falso que haya realizado actos anticipados de campaña y promoción personal indebida, en razón de que su cuenta electrónica de Facebook es de carácter particular y las publicaciones las realizó de acuerdo a su libertad de expresión y libre asociación, por lo que las mismas no actualizan las infracciones que señalan en su contra. Bajo este contexto y la revisión integral de las pruebas ofrecidas por las partes, se acreditó la calidad del denunciado como aspirante a obtener la candidatura a presidente municipal de Atoyac de Álvarez. Se acreditaron las publicaciones realizadas los días difundidas en la cuenta electrónica de Facebook del denunciado 1, 5, 6, 7, 8 y 17 de octubre de 2023. El proyecto concluye con los siguientes puntos resolutivos. Único. Son inexistentes las infracciones atribuidas al ciudadano Joshua Cuauhtémoc Rebolledo Gómez en términos de lo precisado en el considerando quinto de la presente resolución. Es la cuenta magistrada presidenta, magistrada, magistrado. Muchas gracias, señor secretario, magistrada, magistrado. Está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. Tiene la palabra el magistrado José Inés Betancourt en primera ronda. Adelante, magistrado, por favor. Bueno, muchas gracias, compañera presidenta. Con la venia de mi compañera magistrada, muy buenos días a todas y a todos, a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales. Con el debido respeto a las señoras magistradas que integran el pleno de este Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, y con total reconocimiento y profesionalismo e imparcialidad, me permito efectuar el siguiente voto particular, ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo 17, fracción segunda, inciso A, de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero y al tenor de las siguientes consideraciones de hechos. La propuesta presentada por la compañera ponente esencialmente propone que la conducta denunciada, consistente en actos anticipados de precampaña, atribuida al ciudadano Josio Cuauhtémoc Rebolledo Gómez, es inexistente. Ello porque dichas frases valoradas de manera individual no tienen una correspondencia inequívoca y natural, esto es, que se haya emitido una petición a la ciudadanía que recibió u observó el mensaje para que se le respaldara a fin de obtener una precandidatura
o candidatura presidencial para que se vote por él o por el partido político de Morena en un proceso electoral en específico, o bien para que se rechazara a otras personas posibles contendientes o fuerzas políticas, pues únicamente expresa la garantía y continuidad con cambio en los gobiernos de Morena, sin mencionar ningún proceso electoral ni solicitar el voto a favor del propietario de la cuenta de Facebook para que llegue a ser presidente municipal del municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, manifestaciones que, como ya se dijo, no pueden asemejarse a una solicitud de voto. Sin embargo, no coincido con el proyecto presentado porque este se basa en una interpretación del elemento subjetivo de la conducta denunciada, partiendo de un análisis de las frases y o expresiones valoradas en lo individual, prescindiendo la propuesta de un estudio en conjunto de tales frases. Asimismo, carece de análisis de las variables del contexto en el que se emitieron dichas frases, y que por ser emitidas por la persona denunciada en su red social, Facebook, es dable y adecuado concatenarlas entre sí para originar, en mi opinión, un análisis más integral. Lo anterior es acorde a la jurisprudencia 223 de rubro actos anticipados de precampaña o campaña. Para acreditar el elemento subjetivo se deben analizar las variables relacionadas con la trascendencia a la ciudadanía, la cual recoge como elementos trascendental que las personas juzgadoras debemos valorar las variables del contexto en el que se emitan los actos o expresiones objeto de una denuncia. En este sentido, se debe destacar que deben de ser empleadas en el análisis de la conducta en el asunto que nos ocupa, las razones esenciales de la jurisprudencia 6/2019, que al rubro dice: uso indebido de pautas, elementos para identificar la posible sobreexposición de dirigentes, simpatizantes, militantes o voceros de partidos políticos en radio y televisión. Ello con el objeto de evitar conductas que puedan constituir una simulación o un fraude a la ley. Por lo tanto, en este caso concreto, además de considerar el impacto de las expresiones denunciadas, debió tomarse en cuenta en mi opinión, tres elementos que son sumamente fundamentales, a decir, centralidad del sujeto. Esto se refiere al protagonismo de la persona denunciada frente al conjunto de los elementos visuales, auditivos y textuales, de forma tal que si del análisis integral se advierte una exposición preponderante de la imagen o la voz de una persona, aunado a elementos narrativos como alusiones personales o mensaje en primera persona, se puede concluir que existe un posible posicionamiento personalizado. 2. Direccionalidad del discurso, lo que alude a la probable intención o el objetivo del mensaje, esto es, el análisis probabilístico de su finalidad, considerando tanto la centralidad del sujeto como aquellos elementos que permiten identificar un destinatario o la alusión a un momento futuro al que se dirige el mensaje, y
3, coherencia narrativa. Esto se relaciona con el análisis del contexto y de los elementos del promocional que generan convicción sobre un juicio de probabilidad, lo que supone que si se advierte la centralidad del sujeto y la direccionalidad del discurso respecto de un proceso electoral, se debe valorar si en la narrativa del promocional existen elementos que desvirtúan o confirman el mencionado juicio de probabilidad. Por otro lado, no coincido con el proyecto y denoto una falta de exhaustividad, porque si bien el proyecto hace un esfuerzo de análisis respecto de las equivalentes funcionales, las cuales, según el proyecto, no se acreditan, sin embargo, se precisa en la propuesta que el denunciado no solicitó apoyo de manera explícita o a través de equivalentes funcionales, por lo que resulta innecesario estudiar las variables del contexto en el estudio propuesto por la magistrada ponente. Esto último es imprescindible justamente para estudiar el elemento subjetivo respecto de la conducta denunciada en la vertiente de equivalentes funcionales en términos de las jurisprudencias previamente señaladas. Por lo anterior y con base en el caudal probatorio y tras efectuar un análisis contextualizado e integral en las frases y o expresiones atribuidas al denunciado, asimismo, tomando en cuenta las jurisprudencias aludidas, estimo lo contrario a la propuesta. Estimo que sí se acredita la infracción de actos anticipados de precampaña atribuida al ciudadano Yosio Cuauhtémoc Rebolledo Gómez. Por lo que en el afán de preservar el principio constitucional de equidad electoral, sustentado en la igualdad de condiciones que deben de gozar todas las personas que contienden a un cargo de elección popular, previo a las campañas o precampañas, es que me aparto de la propuesta presentada por mi compañera ponente, magistrada, y estimo que se debe sancionar la conducta denunciada por los motivos y fundamentos que he vertido en este voto particular. Es tanto, compañeras magistradas, y le pido al compañero secretario general que estas reflexiones a manera de voto particular se incluyan en el proyecto. Gracias y muy buenas tardes. Gracias, magistrado. ¿Alguna otra participación? Tiene el uso de la voz la magistrada Alma del Eugenio. Gracias, magistrada presidenta. Seré muy breve, dado que la cuenta ya ha señalado cuáles son las consideraciones en el proyecto para concluir que si efectivamente se dan 2 de los 3 elementos que se deben analizar para establecer si las expresiones difundidas en la plataforma Facebook tienen una conducta de actos anticipados de precampaña o una campaña personalizada. Señalaré cuáles son las frases que fueron difundidas en esta plataforma Facebook. Señalan las frases: rumbo al 2024. Somos equipo y somos familia. Con la bendición de Dios, juntos lo vamos a lograr. Nos estamos organizando. El pueblo ya despertó y sabe perfectamente lo que quiere. Gracias por este diálogo entre amigas y amigos, en donde la verdad no se puede ocultar. Estoy seguro que juntos lo vamos a lograr. Gracias
por todo el cariño. Juntos lo vamos a lograr. El pueblo organizado lo puede todo. Cuando un pueblo se organiza, no hay nada ni nadie que lo pueda detener. Juntos lo vamos a lograr. El que no escucha a la gente, el que no tiene comunicación con el pueblo, no es político. Nosotros seguiremos dialogando con nuestra gente para que juntos hagamos las transformaciones que nos permitan vivir en dignidad y hacer de Atoyac un municipio independiente, dueño de su propio destino. Juntos lo vamos a lograr. La transformación con cambio va. Comenta el magistrado que se debieron de observar tres circunstancias preponderantes: el protagonismo, la dirección del discurso y la coherencia narrativa en cuanto a una jurisprudencia que analiza una conducta sobre un promocional en radio y televisión. En principio, tendré que señalar que no se trata de una promoción en radio y televisión, sino de difusiones que el propio ciudadano realizó en su plataforma electoral, en su página electrónica de la plataforma electoral Facebook. Por eso, de las frases que les acabo de narrar, nosotros señalamos que no se reúne el elemento subjetivo, y contestando a estas tres circunstancias, no se advierte protagonismo, no se advierte una dirección del discurso hacia un llamado del voto o un elemento equivalente al mismo, y en la coherencia narrativa establecemos que se trata de expresiones bajo la libertad de un ciudadano de publicar en su página las expresiones que bajo, insisto, su libertad puede establecer. Y por ello llegamos a la conclusión en el proyecto que se propone de que no existen las conductas infractoras. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, magistrada. No habiendo más participaciones, señor secretario general de acuerdos, por favor, tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. Como ya lo anuncié, en contra del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada ponente, Almadelia Eugenio Alcaraz. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por mayoría de votos con el voto particular que presenta el magistrado José Inés Betancur Salgado. Muchas gracias, señor secretario. En consecuencia, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión, por favor. Y agréguese el voto particular al expediente del magistrado José Inés Betancur Salgado. El tercer asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al expediente TEE-JEC/069/2023, el cual también fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Por lo tanto, le solicito, señor secretario general de acuerdo, nos apoye con la cuenta y punto resolutivo del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, el proyecto de la cuenta es el relativo al juicio electoral ciudadano promovido por la ciudadana Daniela Inés Mendoza Escorcia en su calidad de secretaria general del partido local Movimiento Laborista Guerrero y por su propio derecho en calidad de militante de dicho instituto político en contra de la resolución 21/08-08-09-2023 por las que se declara la procedencia constitucional y legal de los documentos básicos del partido local denominado Movimiento Laborista Guerrero, realizadas en cumplimiento al punto tercero de la resolución 007/C/20-04-2023, emitida por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, por la posible vulneración al derecho de libre asociación, al carácter de dicha resolución de la debida exhaustividad, motivación y fundamentación. En el proyecto se propone declarar fundado el agravio de la parte actora relativo a que
La responsable incumplió con el principio de exhaustividad al dictar la resolución impugnada, ya que llevó a cabo una verificación defectuosa del cumplimiento de los parámetros normativos establecidos por el propio partido en sus estatutos para realizar modificaciones a sus documentos básicos o normativa interna. En ese sentido, en el proyecto se establece que el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero omitió realizar un estudio puntual del cumplimiento al procedimiento estatutario partidista para la modificación o reforma de sus documentos básicos, omitiendo la responsable, en la etapa de verificación del procedimiento, atender las distintas fases que en ese sentido establecía el estatuto vigente y aplicable en el momento de la revisión, y de esta manera tener por cumplido el procedimiento de modificación estatutaria. Ello considerando que bajo los principios de legalidad y certeza, la respuesta requiere de un análisis exhaustivo y de fondo, entendiendo que a partir de la determinación que al respecto emitiera el Instituto Electoral, estará en aptitud legal de pronunciarse debidamente de manera fundada y motivada respecto del cumplimiento del procedimiento estatutario aplicable al caso concreto. Aunado a ello, el órgano administrativo electoral omitió realizar el análisis sobre la procedencia de la sustitución de los documentos básicos aprobados en la primera sesión ordinaria de la Asamblea Política Estatal, faltando a su deber de realizar un puntual análisis de las consecuencias jurídicas que se derivaban de la presentación fuera de plazo de las modificaciones a los documentos básicos emanados de la primera sesión extraordinaria de la Asamblea Política Estatal del Partido Movimiento Laborista Guerrero, celebrada el 23 de agosto del año en curso, y derivado de ello, si era jurídicamente viable, bajo el principio de oportunidad, aceptar la sustitución de las modificaciones a sus estatutos. En este tenor se propone revocar la resolución impugnada a fin de que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, por conducto de su Consejo General, emita una nueva tomando en consideración las directrices que se establecen en esta sentencia. Por lo anterior, el proyecto propone los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declaran fundados los agravios hechos valer en el juicio electoral ciudadano promovido por la ciudadana Daniela Inés Mendoza Escorcia por su propio derecho y en su calidad de secretaria general del Partido Movimiento Laborista Guerrero. Segundo, se revoca la resolución 021-C-08-09-2023 emitida por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero el 8 de septiembre de 2023, por la que se declara la procedencia constitucional y legal de los documentos básicos del partido político local denominado Movimiento Laborista Guerrero, realizadas en cumplimiento al punto tercero de la resolución 007-C-20-04-2023, emitida por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Tercero, infórmese la presente resolución a la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en cumplimiento al ordenado mediante sentencia en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y personas ciudadanas, identificado con la clave SCM-JS-306-2023. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada, magistrado. Muchas gracias. Compañeros, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general de acuerdos, tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancourt Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada ponente, Almadila Eugenio Alcaraz. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistrada, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario general de acuerdos. Por favor, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión a fin de que se notifique como en derecho corresponde. El cuarto asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al expediente TEE-JEC-074-2023, el cual fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinón, y por lo tanto, como presidenta en funciones, asumo la responsabilidad del mismo.
por lo que le solicito al señor secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y punto resolutivo correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de sentencia en el expediente T/74/2023 relativo al juicio ciudadano promovido por José Guadalupe Ayala Lanís, interpuesto en contra del acuerdo 124/SE/27-11-2023, por el que se aprueba la designación e integración de consejerías propietarias y suplentes de los 28 consejos distritales electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En la demanda, el actor se duele de tres temas fundamentales. Primero, la transgresión al principio de paridad de género. Segundo, el impedimento de la ciudadana Rosa Sotelo Virto de ser designada presidenta del Consejo Distrital 21 al cumplir con 3 procesos electorales. Y tercero, transgresión a su derecho a ser designado presidente distrital por haber obtenido la mayor calificación en el proceso de designación. En ese orden, el proyecto de la cuenta analiza y califica los temas de agravios en el orden listado y se propone en cada uno lo siguiente. Transgresión al principio de paridad de género. En primer lugar, en el proyecto se propone declarar inoperante el agravio relativo porque el actor no impugnó oportunamente el contenido de los acuerdos generales 77/C/07-09-2023, ratificación de presidencias y consejerías, 86/C/08-09-2023, emisión de convocatoria de consejerías, en los que previamente se determinó la forma en que se integraría el Consejo Distrital 21 mixto, lo que a la postre el acto generó su consumación en un modo irreparable, de conformidad con las distintas etapas del procedimiento de designación de integrantes de consejos distritales. Desde otra perspectiva, se propone declarar infundado el agravio en donde el impugnante cuestiona que el Consejo Distrital 21, los 3 últimos procesos electorales, 2015, 2018 y 2021, una mujer tuvo el cargo de consejera presidente, pues a juicio del actor por el principio de paridad de género, ahora el cargo de presidente debe recaer en un hombre, en el caso en su persona por haber obtenido el mayor promedio. Además que el acuerdo impugnado no respeta paridad horizontal ni vertical. Contrario a lo afirmado por el actor, la designación de consejerías y presidentes del Consejo Distrital 21, recaído en una dama, no trastoca el principio de paridad de género, sino que se sustenta en una mayor progresividad del derecho de las mujeres a integrar órganos públicos. Conforme al argumentado por la responsable en los considerandos de la resolución impugnada, se advierte que sustentó y motivó su determinación en los principios de paridad de género horizontal y vertical. Tema 2. Impedimento de la ciudadana Rosa Sotelo Virto de ser designada presidenta del Consejo Distrital 21 al cumplir con 3 procesos electorales. El impugnante se refiere que la designación de la ciudadana Rosa Sotelo Virto como presidenta del Consejo Distrital Electoral 21 es ilegal, dado que está impedida toda vez que ha cumplido con 3 procesos electorales ordinarios, ya que el desempeño de la función electoral de que se trata, más allá del periodo dispuesto por el legislador, pondría en riesgo los principios constitucionales rectores de la materia electoral. Al respecto, en el proyecto de cuenta se propone declarar infundado el agravio en estudio, toda vez que la lectura integral del acuerdo 077/CE/07-09-2023, que aprobó la ratificación de presidencias y consejerías distritales electorales, así como de su fe de ratas, no se advierte que la ciudadana Rosa Sotelo Virto haya sido designada como consejera distrital electoral en los referidos procesos electorales ordinarios. Máxime que el propio actor reconoce expresamente en su escrito de demanda que la ciudadana antes aludida fue consejera distrital electoral del Consejo Distrital Electoral 2 del Instituto Electoral Nacional con sede en Iguala de la Independencia, Guerrero. En ese sentido, el actor parte de una premisa errónea al referir que la ciudadana Rosa Sotelo Virto le aplica la restricción legal citada en antelación por haber sido consejera en el Consejo Distrital Electoral 2 del INE. Lo equivocado radica en que no puede operar en su perjuicio la restricción alegada, dado de que se trata de órganos administrativos emergentes distintos, esto es, los consejos distritales de la Autoridad Nacional Electoral con los que integran el Instituto Electoral Local. De ser el caso, la restricción contemplada en el numeral 221 de la Ley de Instituciones Local se materializaría únicamente para la integración de los consejos distritales, del INE, o en el caso de elecciones concurrentes,
De ahí lo infundado del motivo de disenso que se estudió. Tema 3. Transgresión a su derecho a ser designado presidente distrital por haber obtenido la mayor calificación en el proceso de designación. En este tema de agravios, el actor plantea que la responsable en el acuerdo combatido dejó de ponderar el mejor resultado para designar consejerías y presidencias. En el caso concreto, en el Consejo Distrital 21, el disconforme se duele porque no se le designó presidente, no obstante haber obtenido el mejor promedio en las evaluaciones respectivas. Al respecto, es infundado el agravio en razón de que el proceso de selección y designación de consejerías distritales y sus presidencias es un acto complejo porque se compone de varias etapas, en las cuales se busca llevar a cabo una depuración, eliminando a los aspirantes menos calificados, preparados o con mínima experiencia en la materia. De esta forma, solo avanzan los que, de acuerdo a los resultados de cada evaluación o revisión documental, resulten mayormente calificados de conformidad con los criterios plasmados en la convocatoria tinente, así como en el reglamento aplicable. Bajo esta lógica, quienes califiquen o lleguen a la última fase o etapa son aptos para ser electos como consejeros distritales y o presidentes de los mismos. De esta manera, el proceso de designación garantiza la razonabilidad y objetividad para que eventualmente la autoridad máxima del IEPC proponga a los perfiles que les parecen más aptos para las consejerías y sus presidencias. Bajo tales premisas es que no asiste razón al actor al establecer que, al tener el mejor promedio en la evaluación para el Consejo Distrital 21, él tenía que asumir la presidencia del mismo. Lo anterior porque el artículo 219 de la Ley de Instituciones Locales y 55 del Reglamento para la Designación, Ratificación y Remoción de Consejerías Electorales no obligan a tal acerto, es decir, no se puede extraer que, por tener el promedio más alto en la evaluación, en automático se accede a la presidencia del Consejo Distrital Electoral, sino que la lectura de dichos artículos está encaminada a considerar los mejores promedios para el acceso a una consejería y o presidencia. Así, el proyecto concluye con los siguientes puntos resolutivos. Primero, son infundados los agravios del actor, en consecuencia se confirma el acto impugnado en lo que fue materia de impugnación. Segundo, infórmese la presente resolución a la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en cumplimiento del ordenado en el acuerdo plenario dictado el 1 de diciembre de 2023 en el expediente SCM-JS-359-2023. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrado. Muchas gracias, señor secretario. Magistrada, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo participaciones, señor secretario general, por favor, tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancourt Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda, por favor. El quinto asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo a los expedientes TE/GEC/076/2023, TE/GEC/077, también de 2023, TE/GEC/078 del mismo año, TE/GEC/079, 2023, TE/GEC/080, 2023, y TE/RAP, 021, 2023, acumulados, los cuales también fueron turnados a la ponencia de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, y por tanto, en funciones de presidenta, asumo la responsabilidad de los mismos. Por lo que pido, señor secretario general de acuerdos, nos apoye con la cuenta y resolutivos. Con su autorización, magistrada presidenta, a continuación doy cuenta con el proyecto de sentencia en los expedientes TE/GEC/76/2023,
GEC 77 diagonal 2023, GEC 78 diagonal 2023, 79 diagonal 2023, 80 diagonal 2023 y el RAP 21 diagonal 2023 acumulados relativos a los juicios ciudadanos promovidos por Martín Rodrigo González Garduño, Itzela Naí Valle Rosales, Silvia Martínez Ponce, Salustio Paulo Darío, Jazmín Solís Maya y el Partido Revolucionario Institucional, en contra del acuerdo 124 diagonal SE diagonal 27-11-2023, por el que se aprueba la designación e integración de consejerías propietarias y suplentes de los 28 consejos distritales electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En sus demandas, las y los actores señalan respectivamente 7 temas de agravios, a saber: 1. Transgresión al principio de paridad de género. 2. Transgresión al derecho a ser designado presidente distrital por haber obtenido la mayor calificación en el proceso de designación, subir de consejera distrital a presidenta o subir de consejera suplente a propietaria. Modificaciones a las bases de la convocatoria de la calificación aprobatoria, integración de los consejos distritales electorales sin acciones afirmativas, falta de fundamentación y motivación, impedimento a ser designada por vínculo con partido político, impedimento de la ciudadana María Julieta Astudillo Mendiola a ser designada como presidenta del Consejo Distrital 02 al cumplir con 3 procesos electorales. En ese orden, el proyecto de la cuenta analiza y califica los temas de agravios en el orden enlistado y se propone en cada uno lo siguiente. Tema 1. Transgresión al principio de paridad de género, expediente TE, diagonal GEC, diagonal 80, diagonal 2023. En primer lugar, se propone declarar inoperante el agravio relativo porque la actora no impugnó oportunamente el contenido de los acuerdos generales 077, diagonal C, diagonal 07-09-2023, ratificación de presidencias y consejerías, 086, diagonal CE, diagonal 08-09-2023, emisión de convocatoria a consejerías, en los que previamente se determinó la forma en que se integraría el Consejo Distrital 12, mixto, lo que a la postre el acto generó su consumación de un modo irreparable, de conformidad con las distintas etapas del procedimiento de designación de integrantes de consejos distritales. Desde otra perspectiva, se propone declarar infundado el agravio en estudio, pues contrario a lo afirmado por la actora, no se transgrede en su perjuicio el principio de paridad de género, en razón de que, si bien la responsable reconoce que en los procesos electorales 2015, 2018 y 2021 el Consejo Distrital Electoral 12 estuvo presidido por una mujer, en el presente no estaba obligada a designar la presidencia del género mujer, sino por el contrario, como se determinó en la convocatoria y en el acuerdo de ratificación de consejerías, es ajustado al principio de paridad de género que, en base a un piso mínimo y la facultad discrecional de la autoridad responsable, se realizará un cambio de género en la presidencia de dicho Consejo Distrital Electoral. Tema 2. Transgresión al derecho a ser designada presidente distrital por haber obtenido la mayor calificación en el proceso de designación, subir de consejero distrital a presidente o subir de consejera suplente o propietario, o de ser considerado por no haber sido designada, expedientes TE, diagonal GEC, diagonal 76, diagonal 2023, TE, diagonal GEC, diagonal 77, diagonal 2023, TE, diagonal GEC, diagonal 78, diagonal 2023, y TE, diagonal GEC, diagonal 79, diagonal 2023. El agravio en estudio en el proyecto de cuenta se propone declararlo infundado, pues no existe razón a las y los actores al establecer que al tener el mejor promedio en la evaluación para los consejos distritales electorales 2, 3, 8 y 15, tendrían que ser designados de consejero propietario a asumir la presidencia o pasar de consejero suplente a propietario. Lo anterior porque los artículos precitados no obligan a tal acerto. Es decir, no se puede extraer que, por tener el promedio más alto en la evaluación, en automático se accede a una consejería propietaria o a la presidencia de dichos consejos distritales electorales, sino que la lectura de dichos artículos está encaminada a considerar a los mejores promedios para el acceso a una consejería propietaria o suplente y o su presidencia. En efecto, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, el concepto considerar se refiere a pensar sobre algo analizándolo con atención, considera el asunto en todos sus aspectos.
Como se puede ver, la acción del verbo denota una posibilidad, no una certeza. En el caso, se trata del análisis de las aptitudes y resultados de las evaluaciones obtenidas en cada caso, pero no es posible desprender una conducta que ordene directamente ser electo consejero propietario o suplente o la presidencia por haber obtenido la mayor calificación. 3. Modificaciones a la convocatoria respecto de la calificación aprobatoria. Expedientes GEC 76, GEC 77, GEC 79 y RAP 21, todos del 2023. El presente tema de agravio en el proyecto se propone declararlo inoperante e infundado. Lo inoperante porque el acuerdo 103, diagonal EC, diagonal 30-10-2023, donde en efecto se modifica la calificación aprobatoria para acceder a la siguiente etapa del procedimiento, de 70 a 60, fue emitido el 30 de octubre de este año y las y los inconformes no lo impugnaron a tiempo, esto es dentro de los 4 días que establece la ley de impugnaciones en el artículo 11, que en el caso su derecho de impugnación estaba vigente del 31 al 3 de noviembre de esta anualidad, por lo que contradecirlo ahora en sus demandas es del 1 de diciembre del presente año los vuelve extemporáneos, pues el acuerdo que modificó el parámetro ya había causado estado. Lo infundado porque por un lado se trata de un acuerdo general, lo que significa que los parámetros, normas o lineamientos en él establecidos aplican para todos los participantes del proceso de elección de consejos distritales electorales y no sobre un sujeto concreto. En relación con lo anterior, en el proyecto se razona que las y los actores, si bien se agravian contra dicha modificación, no establecen en concreto cuál es el agravio personal y directo que les causa la modificación del parámetro de calificación en su esfera de derechos, con lo cual no se dan elementos de juicio de este tribunal para analizar la legalidad de ese acto en particular, pues se trata de un agravio genérico. Finalmente, la modificación contenida en el acuerdo mencionado, este tribunal la considera debidamente fundada y motivada, pues la autoridad responsable arguye en dicho acuerdo que se realiza para considerarla como calificación suficiente para acreditar un grado, en términos de lo publicado por la Secretaría de Educación Pública mediante acuerdo 1009-23, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre del año en curso. Además, con dicha modificación se permite de mejor manera la integración de los consejos distritales electorales, se garantice la pluriculturalidad, la paridad, así como la inclusión de los grupos en situación de discriminación u vulnerabilidad. 4. Integración de los consejos distritales electorales sin acciones afirmativas. Expediente TE, diagonal RAP, diagonal 21, diagonal 2023. Al respecto, en el proyecto se propone declarar infundado el agravio del partido actor en virtud de que, contrario a su afirmación, en el acuerdo impugnado sí se prevé la inclusión de los grupos vulnerables y concretamente sobre las personas de la diversidad sexual y de género. Se ratifican y continúan las consejerías de los 28 consejos distritales electorales, como se advierte en el cuadro estadístico que la responsable elaboró para resaltar dicha situación. Tema 5. Falta de fundamentación y motivación. Expedientes TE, diagonal GEC, diagonal 80, diagonal 2023 y TE, RAP, diagonal 21, diagonal 2023. Sobre el agravio mencionado en el proyecto se propone declararlo infundado, lo anterior porque, como se razona ampliamente en el proyecto, el hecho de que los participantes hubieran acreditado cada una de las etapas del proceso de selección y designación, contando con amplios conocimientos en la materia electoral derivado de los resultados obtenidos, dicha circunstancia no implica que deberían ser designados como consejero electoral distrital, pues como se analiza en el proyecto, la designación final es una facultad discrecional en la que los consejeros electorales del Consejo General determinan en su concepto quién es la persona idónea para ser consejero electoral en el ámbito distrital. Lo anterior tampoco implica que dicho acto carezca de fundamentación y motivación, pues como ha sido criterio de la Sala Superior, cuando se trata de un acto complejo, como el constituido con el procedimiento de selección y designación de integrantes de los consejos distritales electorales, la fundamentación y motivación se contienen en cada uno de los actos que se llevan a cabo a efecto de desahogar cada etapa. Tema 6. Impedimento a ser designada por vínculo con partido político. Expedientes TE, diagonal GEC, diagonal 77, diagonal 2023 y TE, diagonal GEC, diagonal 78, diagonal 2023. En este apartado en el proyecto se propone declarar infundado el agravio en estudio respecto a Itzel Anaí Valle Rosales,
pues advierte de autos que en la lista oficial de aspirantes que aprobaron el examen de conocimientos para pasar a la siguiente etapa del cotejo documental y el dictamen por el que se propone las personas más aptas para ser designados, la mencionada ciudadana no acreditó dicha etapa de conocimientos, por lo que no se localiza en la lista mencionada ni en el dictamen de personas aptas para ser designadas. De ahí que no era apta para ser designada en alguno de los cargos mencionados, pues el artículo 224, fracción 12 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales establece, inter alia, que para ser consejero electoral de los consejos distritales electorales debe reunir como requisito acreditar conocimientos en materia político-electoral mediante las evaluaciones que se apliquen. Y si en el caso la impugnante no acreditó la etapa de conocimientos electorales, es razonable que no sea apta para ser designada consejera propietaria o suplente en la presidencia del Consejo Distrital número 2. De manera que en el proyecto de la cuenta se establece que resulta ocioso analizar si dicha ciudadana tenía una militancia activa o había desempeñado cargos de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los 3 años anteriores a la designación, pues se reitera, a ningún fin práctico conduce el análisis atinente, dado que, como se dijo, no acreditó una de las etapas del procedimiento de designación, esto es, el examen de conocimientos en materia electoral. Por otro lado, en relación con la ciudadana Silvia Martínez Ponce, se propone declarar fundado el agravio en estudio, pues los hechos en que el Consejo General del IEPC sostuvo la inelegibilidad en la designación de la ciudadana mencionada como consejera distrital, en el caso no constituyen un impedimento o causa de inelegibilidad para desempeñar el cargo de la consejera propietaria, suplente o presidenta. En tanto que la limitación al derecho político electoral a integrar autoridades electorales debe ser interpretada de una manera restrictiva, esto es, que no amplifique su alcance respecto de supuestos que no estén expresamente establecidos en la norma, ello aun cuando pudieran ser consideradas como semejantes. En el proyecto se razona, considerar lo contrario implicaría validar que a través de la interpretación los órganos administrativos crean nuevas limitaciones al ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía, en contravención al principio de interpretación establecido en el artículo 1 de la Constitución, que impone la obligación para las autoridades del Estado mexicano de aplicar la interpretación más favorable de la norma. En ese sentido, si la ley electoral local no prevé como requisito negativo o una prohibición en el que las personas consejeras distritales hubieran participado como representantes de un partido político ante una autoridad electoral, no era posible que mediante interpretación lo impidiera el Consejo General del IEPC. Lo anterior, sin que tampoco pudiera ser una aplicación analógica del supuesto consistente en no tener antecedentes de una militancia activa o pública en algún partido político, cuando menos 3 años antes de la fecha de la designación de la actora Silvia Martínez Ponce. En tanto, como se señaló anteriormente, está prohibido para los órganos administrativos y jurisdiccionales realizar una interpretación extensiva de las restricciones impuestas al ejercicio de derechos humanos y restrictiva en cuanto al ejercicio de los mismos. Tema número 7. Impedimento de la ciudadana María Julieta Astudillo Mendiola a ser designada presidenta del Consejo Distrital número 2 al cumplir con 3 procesos electorales. Expediente GEC 77 y RAP 21 del 2023. Finalmente, respecto al tema de agravios anotado, en el proyecto de la cuenta se propone declararlo fundado, porque la restricción establecida en los artículos 66, numeral 2 y 77, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 221 de la Ley de Instituciones Locales, así como 13 del Reglamento de Designaciones, en relación con la jurisprudencia 3/2016, sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se advierte que una persona que ha ejercido la función de consejero electoral hasta por 3 procesos electorales resulta inelegible para otro proceso más. En el caso, en el proyecto se analizan diversas constancias oficiales de las que se advierte que la mencionada ciudadana ha participado en 3 procesos electorales como consejera distrital, con lo cual se sitúa en el extremo del artículo 221 de la ley electoral. De esta manera resulta inelegible para ser designada consejera para el presente proceso electoral 2023-2024, como lo reconoce la autoridad responsable en su informe justificado. Los efectos que se proponen en el proyecto de la cuenta son los siguientes. Al haber resultado parcialmente fundados los agravios de los expedientes T, diagonal GEC, diagonal 77, diagonal 2023, GEC 78, RAP 21,
se revoca parcialmente el acuerdo combatido para los efectos siguientes. En el expediente TE/GEC 78/2023, al haberse decretado ilegal la declaratoria de inelegibilidad de Silvia Martínez Ponce para ser consejera distrital en el Consejo Distrital 8 por supuesta militancia partidista, en consecuencia, se ordena al Consejo General del IPC que en ejercicio de sus facultades la considere para integrar el Consejo Distrital 08. Respecto a los expedientes TE/GEC 77/2023 y TE/RAP/21/2023, al confirmarse que la ciudadana María Julieta Estudillo Mendiola es inelegible para el cargo de consejera distrital en el presente proceso electoral en el Consejo Distrital 02, se ordena al Consejo General del IEPC que conforme a sus facultades realice una nueva designación para cubrir la vacante que fue objeto de revocación. Para cumplir con lo anterior, se deberá emitir un acuerdo combatido con las modificaciones ordenadas dentro del plazo de 3 días naturales contados a partir de la notificación de la presente sentencia, cuyas constancias de cumplimiento deberá remitir a este tribunal durante las 24 horas siguientes a su realización. Se apercibe la autoridad responsable que de no cumplir ordenado en forma y en el plazo previsto, será acreedora en términos del artículo 37 de la Ley de Medios Local. Así, el proyecto concluye con los siguientes puntos resolutivos. Primero, se acumulan los expedientes GEC 77, 78, 79, 80 y RAP 21 al juicio electoral ciudadano identificado con la clave TE/GEC 76/2020, debiendo agregarse copia certificada de la ejecutoria a los expedientes acumulados. Segundo, se declaran parcialmente fundados los agravios en los términos anotados en el fondo de esta resolución. En consecuencia, se revoca parcialmente el acuerdo 124/C/27-11-2023 en los términos precisados en el fondo de este fallo. Tercero, se ordena al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero acate el presente fallo en la modalidad y plazo mencionado con el apercibimiento de ley. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada, magistrado. Muchas gracias, señor secretario general de acuerdos, magistrada, magistrado. Está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo participaciones al respecto, señor secretario, por favor, tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistrada, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese como en derecho corresponde. El último asunto listado para analizar y resolver en esta sesión corresponde al proyecto de laudo convenio TEE/LCT/022/2023, que fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancur Salgado. Por lo que pido al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta del mismo y puntos resolutivos. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de laudo convenio 22 promovido por la representante legal del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero y la ciudadana Brenda Karina González Espinosa, quien fungió como actuaria adscrita a la Secretaría General de este Tribunal Electoral, por lo cual suscribieron el convenio con fecha 15 de noviembre y fue ratificado el 27 del mismo mes del año en curso ante la presencia judicial de la ponencia respectiva. Hecho lo anterior, de un análisis integral del convenio en estudio, este órgano jurisdiccional estima que se encuentra legalmente satisfechas las formalidades y exigencias requeridas por la Ley Federal del Trabajo, por lo que en el proyecto de la cuenta se propone la aprobación del convenio, elevarlo a la categoría de laudo ejecutoriado y el archivo del asunto como concluido.
Es la cuenta magistrada presidenta, magistrada, magistrado. Parece que tenemos problemas técnicos. Ya se escucha. De acuerdo. Magistrada, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de laudo convenio del que se ha dado cuenta. No habiendo participaciones al respecto, señor secretario general de acuerdos, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado ponente José Inés Betancur Salgado. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada y la Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistrada, magistrado. El proyecto de laudo convenio fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. Entonces, por favor, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión para que se notifique conforme a derecho corresponde. Magistrada, magistrado, no habiendo más asuntos por tratar, siendo las 13:21 de este día, miércoles 13 de diciembre, se declara concluida la presente sesión de resolución. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.